Buenas noches, compañeros y profesor, esperando se encuentren muy bien. La noche de hoy vengo a compartirles el desarrollo del tema que escogí, que en este caso fue Fundamentos de la Economía, de los autores Krugman, Wells y Gray. Para el caso de mi mapa conceptual, decidí primeramente consultar un poco sobre lo que es la economía y cómo funciona esta. Para el tema de la economía, lo que puedo consultar, me encontré que es una ciencia que estudia la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. Esta, a su vez, funciona por intercambios entre personas a personas, personas a empresas y personas, empresas y el Estado. Estas se desarrollan a través de interacciones que están determinadas por decisiones, ya sea de los individuos, de las empresas y el Estado en general. Eh, Como ciencia, busca dar gestión y coordinar las diferentes actividades productivas que ofrecen los individuos, bienes o servicios, y de las que desean o consumen para su sustento de manera eficiente. O sea, busca eh, gestionar de manera eficiente los bienes, los bienes que ofrecen los individuos y las empresas y los que estos consumen, que se consuman de manera eficiente. La economía, pues dentro de las que me encontré con dos tipos, una economía de mercado, que es la que se estudia más en el libro, y la economía dirigida. La economía de mercado son las decisiones tomadas por las diferentes empresas e individuos. O sea, se tiene libertad en pro o se tiene libertad o mayor beneficio dado a que los individuos toman sus propias decisiones entre lo que se produce y lo que se consume. Está sujeta a cambios y puede ser en base a decisiones que toman los diferentes actores del mercado. Esta a su vez es impulsada por la mano invisible. Cada individuo persigue su propio interés. Los diferentes actores del mercado determinan qué se produce y qué se ofrece en busca de su mayor beneficio, obtener su mayor beneficio. Por el contrario, la economía dirigida, en esta una autoridad es la que decide o toma las decisiones de lo que se va a producir y lo que se va a consumir. Encontré que estas fallaron porque carecían de materias primas o porque no contaban con oferta. Lo que producían no tenía un mercado para venderse o así. Frente al enfoque, la economía tiene dos enfoques. La microeconomía, que estudia tanto las decisiones del individuo y las empresas y la forma en que éstas interactúan entre sí y con los mercados. También contamos con el enfoque de la macroeconomía, que se encarga de analizar, digámoslo, fenómenos, fenómenos de los globales, de entre países, fenómenos que nos afectan en general, digámoslo, no solo a nivel nacional, sino ya a un nivel más extendido, como lo son depresiones, recesiones económicas y, digámoslo así, eh, fenómenos que pueden afectar no solo un mercado, sino una economía en general o en la sociedad. Estos normalmente pueden, digamos, tener repercusiones sociales frente a lo que nos interesa, que son los principios. Me encontré que estos están divididos entre elecciones individuales, interacción de las elecciones individuales e interacción con la comunidad o digámoslo con el comercio. Eh, como principal de las elecciones individuales tenemos el primero que sería hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. No se puede tener todo lo que se quiere, o sea, no podemos obtener todo lo que buscamos o lo que anhelamos tener. Eh, en ocasiones no son solo los ingresos o el dinero lo que impide que obtengamos lo que deseamos. Eh, tenemos que tener en cuenta que contamos con limitaciones. Una de ellas puede ser el tiempo, otra puede ser, digámoslo, eh, la, digámoslo, ay, qué pena, el espacio o nuestras, incluso hay veces nuestras habilidades.
Nos toca hacer elecciones porque no contamos con los recursos necesarios, los recursos son escasos. El verdadero coste de algo, que sería nuestro segundo principio, el verdadero coste de algo es su coste de oportunidad. Es entender que cuando tomamos una decisión, renunciamos a otra alternativa. Cada elección que hacemos implica dejar a un lado algunas otras alternativas o decisiones que tomamos. ¿Por qué? Estas, digámoslo, están regidas por limitaciones. Muchas veces la decisión de trabajar nos impide estudiar o muchas veces la decisión de estudiar nos impide trabajar y esta limitación que ahí se arraiga es, digámoslo, el tiempo, nos impide, digámoslo, obtener todo lo que deseamos y ahí es donde debemos tener una elección. Entonces, digámoslo, puede ser elegir trabajar, si obtendremos, digamos, un sustento, pero sin embargo no tendremos una profesión, no tendremos ese conocimiento tecnológico o habla técnico para mejorar nuestra situación. Por nuestro tercer principio tenemos cuánto, que es una decisión al margen. Es una decisión que implica un intercambio entre las ganancias y el coste. Es una, digámoslo, una decisión que se toma paulatinamente. ¿En base a qué? En base a nuestra situación, en base a lo que estamos enfrentando, en base a nuestro presupuesto, nuestros recursos y lo que deseamos obtener. eh, Estas elecciones se determinan por hacer o no hacer, un poco más o menos de una acción. Eh, es importante tener en cuenta que el análisis marginal es la clave para decidir cuánto se hace, con el fin de obtener el mayor beneficio o alcanzar ese objetivo deseado. Por parte de nuestro cuarto principio tenemos que la gente responde incentivos, buscando oportunidades de mejora. Todos buscamos, digámoslo, el mejorar o, o tener lo mejor. Entonces, muchas veces como individuos aprovechamos tanto este tipo de oportunidades hasta que, digamos, se llega al equilibrio o se agotan definitivamente. Eh, este principio se toma mucho porque a través de él se hacen predicciones del comportamiento y las decisiones individuales. Eh, Muchas veces los incentivos suelen modificar nuestro comportamiento o la forma en que nos manejamos. ¿Cómo puede ser? Las personas que, digámoslo, empiezan a tener un lenguaje más técnico con el fin de acceder a un puesto mejor, las personas que empiezan a aprender de un arte con el fin de tener mejores ganancias. Por, por nuestra parte de, digámoslo, de principios de la economía. Entonces ya desde la gente funciona como en base a incentivos, ya empiezan las interacciones de las elecciones individuales, las interacciones con las empresas, las interacciones individuo-individuo. Entonces es importante como tener en cuenta que se dividen. Eh, entonces, por esa parte, tenemos que el intercambio genera ganancias. Ese sería nuestro quinto principio de la economía. Entonces, es importante tener que al generar ese intercambio se hace un mejor provecho de la economía, porque se obtienen de diferentes partes una división de trabajo. Esto en base a que en base a la especialización de cada individuo. Eh, la clave para conseguir, digámoslo, en una sociedad un nivel más alto y mejor es el intercambio, el comercio, eh, donde los diferentes individuos proporcionan un bien y un servicio a los demás. Cada quien recibe un bien, cada quien recibe un beneficio y obtiene, digamos, recíprocamente aquello que ofrece.
Esto se tiene en base a, ¿qué? A la especialización, porque cada persona está en el campo que le corresponde o donde es más capacitado. Esto, digámoslo, la especialización permite el incremento de resultados o mejores resultados y, digámoslo, también determina a un individuo aún en base a sus habilidades a, a mejorar. Con el intercambio, pues se hace un mejor provecho de la economía, se hace un mejor provecho de los recursos. Bueno, entonces por esta parte ya. Los mercados tienden al equilibrio. Esto gracias a la ayuda del intercambio que genera ganancias. Este sería nuestro sexto principio de la economía. Dice que la forma en que los individuos respondemos a incentivos hace que los mercados tiendan al equilibrio, dado que al encontrar, digámoslo, una mejora, pueden limitar esa oportunidad, porque pues, digamos, la oportunidad queda al mismo nivel de las oportunidades que ya se tenían. Me parece interesante como se aborda en el libro que hablan de las filas en un mercado. Entonces vemos que la economía no solo se basa en el provecho meramente del dinero, sino también del tiempo, de los recursos, el aprovechamiento adecuado de los recursos. Es importante tener en cuenta que el equilibrio es cuando ningún individuo puede mejorar su situación, sin importar lo que haga, o sea, sin importar que haga algo diferente, no puede mejorar su situación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aquí, en este punto de equilibrio, no hay mejora, pero tampoco empeora la situación de nadie. Por nuestra parte, en nuestro séptimo principio tenemos que para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos de forma eficiente, o sea, se debe hacer un aprovechamiento de los recursos de forma adecuada, ni despilfarrando ni dándoles un mal uso. Dicen que la eficiencia es uno de los medios para alcanzar los objetivos de la sociedad y mejorar la sociedad como tal. Eficiente es cuando se aprovechan los recursos sin hacer que nadie empeore, mientras impulsa la mejora de los individuos. Eh, la economía es eficiente cuando se generan las máximas ganancias con los recursos disponibles. O sea, si obtiene la mayor ganancia, ya sea con el tiempo, ya sea con el dinero, con lo que contamos, con nuestras habilidades, esa es la mayor ganancia. Y, y ahí nos identificamos una vez más que la economía no solo trata o no solo aborda lo que vendría a ser el tema monetario. Por la parte de nuestro octavo principio tenemos que los mercados tienden a la eficiencia. Los incentivos garantizan que los recursos se destinen a un uso adecuado o a un mejor aprovechamiento y que estos no se despilfarren, porque estos son una oportunidad, los recursos son una oportunidad de obtener más ganancias, de tener mejores propuestas, de tener mejores oportunidades. Los individuos tienden a aprovechar las oportunidades de obtener ganancias mutuas, ganancias generadas por el intercambio. Dado que se aprovechan las ganancias del comercio, los mercados tienden a la eficiencia. Algunos mercados fallan y es importante tener en cuenta esto. Los mercados son una manera de organizar la economía y que los mercados fallan, que cuando los mercados fallan resulta útil, digamos, la intervención del gobierno, que lo veremos en nuestro siguiente principio. Cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Las acciones individuales o nuestras decisiones individuales tienden a tener efectos secundarios que pueden no estar previstos por la economía o que no pueden no estar previstos por el mercado. Entonces, muchas veces nuestras acciones afectan a los demás sin ni siquiera nosotros merecer, digamos, ese tipo de consecuencias. Eh, ¿Por qué pueden o por qué se pueden generar, digámoslo, estos fallos en la economía? No solo porque
por los efectos secundarios, sino también porque muchas veces en cuanto ya hablamos de comercio o mercado, una de las partes quiere obtener mayor ganancia o quiere evitar que la otra no tenga una ganancia tan alta. Busca, o sea, digamos, busca apropiarse de una porción mayor de las ganancias. Listo. Por la parte de nuestros principios ya vendrían siendo los últimos. Entonces, y tenemos las interacciones del conjunto de la economía. Estas, digámoslo, van más orientadas hacia lo que vendría siendo el enfoque de la macroeconomía y como tal esa cómo se comporta. Entonces tenemos que tener en cuenta algo acá muy importante y es que el gasto de una persona es el ingreso de otra. El gasto es lo que impulsa la economía, o sea, lo que nosotros consumimos es la ganancia de los demás. El gasto de una persona es el ingreso de otra. Cuando los ingresos de alguien aumentan, los bancos tienen más capital y digámoslo así, cuando los ingresos de alguien aumentan, puede gastar más dinero en otro mercado. Entonces, digámoslo, es una acción en cadena. Lo que yo gano puede ser utilizado en otros mercados, como el sector textil, el sector tecnológico, el sector, digámoslo, del transporte. Entonces es importante tener en cuenta, acá más que todo, tomé algunos conceptos que me parecen importantes. Entonces se vendría haciendo desde la deflación, es que es cuando la gente gasta menos, los precios bajan, porque hay una mayor oferta. La inflación, que es el caso contrario, que es cuando la gente gasta más y los precios suben, y dado a que no hay tanta cantidad de productos como se requieren. Por lo tanto, hay pocos productos y mucha gente que desea adquirirlos. Bueno, la recesión es una palabra más grande y es cuando la actividad económica disminuye. O sea, no se mueve, no hay gasto, no hay ingreso, empiezan a verse, digámoslo, unos fallitos en que empieza a haber como un cese a la economía, a ese tema de transaccional, al tema del comercio. La depresión es una caída del mercado, es a largo plazo y tiene un fuerte impacto en la economía. Esta puede tener afectaciones sociales muy fuertes y ya vendría la reflación, que es cuando se está recuperando de esa depresión, es cuando aumenta la inflación y es como lo que buscan los gobiernos para estimular la economía. Entonces es importante tener en cuenta lo que les contaba, es una reacción en cadena. Los comportamientos de gasto de un mercado tienden a tener repercusiones que se extienden por todo el sector económico. La economía se compone de muchos mercados. ¿Y un mercado qué es? Un mercado es, en este caso, eh, los vendedores y compradores que realizan transacciones digámoslo, con un mismo producto. Así tenemos de pronto el mercado de la tecnología, los que compramos, los que venden tecnología, tenemos el mercado automotriz, los que venden vehículos, los que compran vehículos. Entonces todos esos mercados juntos, en conjunto, forman la economía. Por la parte de este vendría a ser el un décimo principio, sí. El gasto total no coincide con la capacidad productiva de la economía. Que es muy importante tener en cuenta que los conceptos anteriores influyen en esto. La inflación, la recesión, la depresión económica. Entonces, digámoslo que cuando el gasto no coincide, es decir, cuando de pronto hay más o menos dinero del que se requiere en el mercado, la economía se ve afectada. Por una parte está la inflación, que es cuando eh, en este caso la inflación sí, la cantidad de bienes y servicios que se quieren adquirir en ocasiones no son la cantidad
que la economía tiene la capacidad de producir o generar para los que desean adquirirlas. Y ya vendría lo que sería la recesión económica, que son las reducciones del gasto, que ahí es una deflación, que es cuando empiezan a reducir los gastos, porque todo eso, esto es una cadena. Entonces, si a mí me pagan menos y tengo que pagar varias cosas, entonces lo que gasto, lo que me queda disponible para gastar, no es tanto como cuando tengo una buena cantidad de dinero disponible. Nuestro duodécimo principio es: las políticas públicas pueden modificar el gasto. Es importante, es muy importante tener en cuenta que el mayor comprador y vendedor es el gobierno. Este se compone de dos partes: una que recauda impuestos y gasta dinero, y otra que, digámoslo, maneja todo lo que vendría a ser el flujo del dinero y el crédito en la economía. El crédito se maneja como un dinero, como dinero. Listo. Entonces es importante tener en cuenta que el gobierno gasta sus, sus recursos en mercados diversos. A su vez decide si gasta más o menos de la misma manera. De la misma manera puede también variar lo que recauda de impuestos, ya que el impuesto a la gasolina, que el diésel, que le voy a poner impuestos de importación, que, bueno, en este caso el país paga, acá pagamos mucho impuesto. Listo. Ellos cuentan con herramientas para, digámoslo, tener un control de la economía, para evitar lo que vendría a ser la inflación, lo que vendría a ser la recesión, lo que vendría a ser una depresión. Y son estas herramientas las que se usan para, digámoslo, manejarse entre la inflación y la recesión sin ir a generar un caos. Las herramientas serían el gasto público: cuánto invierto en los diferentes mercados; los impuestos: cuánto recaudo más, recaudo menos, para determinar cuánto tiene disponible el individuo o la empresa al momento de realizar un gasto; y el control de la moneda en circulación. Esto lo realiza a través de: produzco o genero más o menos billetes o más o menos monedas. Esto es, digámoslo, lo que, lo que pude entender como tal del libro y pues de las herramientas compartidas por el profe. Entonces, en este caso, los principios de la economía los dividí en estos tres conjuntos: elecciones individuales, interacción de las elecciones individuales y interacciones del conjunto de la economía. Profesores, compañeros, muchas gracias por la atención. Feliz noche.